Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 96. Tengo que luchar por ellos. Un Weedle con un cuerno roto. Un Rattata al que le falta un diente frontal. Un Meowth con una cola que había sido cortada por alguna razón desconocida. El Pokémon de aspecto más normal era un Growlithe que era ciego de un ojo. Para decirlo sin rodeos, aparte del Growlithe, los otros tres Pokémon habrían sido eliminados del acervo genético en estado salvaje. Un Weedle sin su arma, un Rattata sin colmillo, un Meowth sin cola para mantener el equilibrio, ¿cómo podrían sobrevivir allí? Aparte de sus diversos problemas, los pequeños no eran pequeños. Su pelaje estaba un poco áspero, probablemente debido a una mala alimentación, pero por su aspecto, al menos comían lo suficiente. Claramente, este joven increíblemente audaz, Ren, había salvado a estos pequeños afortunados. Claro que también se podría decir que Ren fue el afortunado. Después de todo, un Pokémon como Growlithe era bastante raro. En esa época, e incluso en un futuro cercano, su evolución, Arcanine, incluso se conocía como un Pokémon legendario y se describía en la Pokédex como un Pokémon majestuoso de antiguas leyendas orientales. Sin mencionar su alto total de estadísticas base de 555 y su atractiva apariencia. Solo considerando la especie, Growlithe era un Pokémon excepcional. Son leales, valientes, amigables, inteligentes y obedientes por naturaleza. Haberse ganado el reconocimiento de Growlithe significaba que Ren era un entrenador al que reconocería de por vida. Ven aquí, cachorro, déjame ver, dijo Will, acercándose al Growlithe. Levantó a la criatura, completamente desprevenida, y miró fijamente su ojo ciego. Toda la pupila estaba gris. Lo más probable era que se tratara de un defecto congénito, no de una lesión posterior. Un ojo así sería difícil de curar. La única esperanza sería la evolución. Hubo una gran tormenta ese día. Un pequeñín apareció de la nada, corrió a mi campo y se comió un montón de maíz. Me enojé muchísimo. Pero estaba tan débil que casi se desmaya, así que no le guardé rencor, dijo Ren, saliendo de su choza con un gran manojo de mazorcas de maíz humeantes. Debía de ser la comida que él mismo cultivaba. Distribuyó las mazorcas entre los más pequeños y luego metió dos en las manos de Will. Después de eso, el pequeño decidió quedarse en mi casa, dijo Ren, dándole un mordisco a su maíz. Extendió la mano y le acarició la cabeza al Growlithe, y el cachorro se tumbó cómodamente en el suelo, rodó boca arriba y meneó la cola. Parece que te gustan mucho. Will se sentó en el suelo con un golpe fuerte, lo que asustó tanto al Meowth que estaba cerca que salió disparado al techo. Parecía que Ren rara vez había conocido a alguien con quien poder hablar así, por lo que comenzó a charlar con el enorme Dragonite. He estado solo desde pequeño, criado por todos en el pueblo. Con ellos cerca, ya no me siento solo, así que nunca los he alejado. Por supuesto, sé que son lo que los peces gordos llaman bestias primitivas, pero no creo que den tanto miedo. Y oye, no los menosprecies por ser pequeños. Son increíbles. Todos esos bichos verdes que arruinaban las cosechas, fueron ellos quienes los ahuyentaron. Los aldeanos que antes no los apreciaban cambiaron por completo su percepción. Ahora todos han adoptado una o dos bestias para sus campos. Ren le contó a Will su historia mientras masticaba maíz, mirando el sol. En el proceso, Will comprendió por qué la gente a aldea no les tenía miedo a los Pokémon. Pero es una lástima, en unos días tendré que dejarlos. Tendré que pedirles a los tíos y tías del pueblo que los cuiden, suspiró Ren de repente, con los ojos llenos de reticencia mientras miraba al Growlithe. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Will sabía que Ren no entendía sus palabras, pero podía usar un tono inquisitivo para hacerle notar su curiosidad y confusión. Entonces le dio otro mordisco a su maíz. Nunca lo había comido directamente de la mazorca en este mundo. En el palacio, solo había comido leche y pastel de maíz. La capital está reclutando soldados. Me alistaré, lograré grandes cosas y me convertiré en un pez gordo. Will dejó de masticar de golpe.
Se giró para mirar al joven que estaba a su lado y dijo con naturalidad: «Estás pidiendo morir». No estaba hablando basura. Desde su punto de vista, simplemente estaba afirmando un hecho. Una guerra entre dos naciones inevitablemente resultaría en innumerables bajas, especialmente para los frágiles humanos. Cuando la guerra comenzara, independientemente de si ganaban los Dragonite o el reino terrestre, la cifra de muertos humanos sería de al menos decenas de miles. Ren era solo un chico de campo común y corriente que había pasado toda su vida cultivando. Su físico no podía compararse con el de los hombres musculosos parecidos a Pokémon del ejército. Para Will, este supuesto reclutamiento por parte del reino terrestre solo buscaba carne de cañón para explorar al enemigo y servir de escudo. Con el estilo de Sakati, esto era un hecho. Ja, suspiró Ren nuevamente. Necesitas estar vivo para disfrutar de la riqueza y el poder. Creo que no deberías arriesgar tu ambición empezó Will, negando con la cabeza, intentando encontrar la manera de persuadirlo. Creía que Ren era una buena persona en el fondo y no debería tener que sacrificarse por el reino de la tierra. La aldea Fuchsia estaba ubicada en un lugar donde la guerra no llegaría. No había necesidad de correr ese riesgo. Podía esperar tranquilamente el día en que llegara la paz. Pero en ese momento, Ren interrumpió repentinamente su galimatías. Tengo que luchar por ellos. La mirada de Ren se posó tranquilamente en Growlithe y los demás. Creo que los humanos y los animales pueden apoyarse mutuamente y sobrevivir juntos. Will se quedó boquiabierto. Miró con la mirada perdida al joven repentinamente apasionado que tenía delante. Tras un instante, cerró la boca. En este mundo, sin duda, no faltaban personas que se dieran cuenta de esto. Licen Joto, Ren en Kanto, debía haber otros en otras regiones. Fue gracias a la existencia de personas como ellos que la era de las ligas pudo surgir. Es solo que, tanto Liz como Ren aparecieron demasiado pronto. Les sería muy difícil cambiar esta era, donde la imagen negativa de las bestias estaba tan arraigada, en el lapso limitado de una sola vida humana. Lo he visto. El ejército terrestre que pasaba masacró a muchos pequeños inocentes. No habían hecho nada malo. De hecho, de vez en cuando ayudaban a los aldeanos ahuyentando las plagas. A veces me pregunto si la razón por la que nuestra aldea no ha sido atacada por otras bestias durante tanto tiempo es por estos pequeños. No creo que el rey de la tierra tenga razón. Quizás sea porque no estoy en condiciones de entender su forma de pensar. Pero al menos por ahora, quiero convertirme en alguien importante. Quiero cambiar todo esto. Lo que digo ahora, nadie lo escuchará, nadie lo entenderá. Pero si me convierto en un pez gordo, ¿no podrá la gente de todo el reino a escuchar mi voz y aceptar mis ideas? Ren derramó apasionadamente la ambición que había estado embotellada dentro de él durante tanto tiempo. Quizás al no recibir respuesta de Will, Ren se sintió un poco incómodo y volvió a sentarse, mordisqueando su maíz en silencio. Para él, Will era solo una gran bestia que no entendía sus pensamientos. Pero Ren jamás sabría que, a los ojos de Will, sus palabras eran como un trueno. Will lo miró fijamente, con una emoción compleja arremolinándose en su mirada y un nudo formándose en su garganta. Claro que podía entender todo lo que Ren decía, pero eso se debía a la influencia de los grandes pensadores de su pasado. Pero Ren era diferente. Nunca había oído hablar de nadie que hiciera o dijera semejantes cosas. Era un ideal que había despertado en su interior. ¿Sabes que este es un camino hacia la muerte? El incómodo Ren volvió a oír la voz de Will y miró al coloso a su lado. No entendía las palabras, pero parecía captar su significado. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de que mi muerte no valga nada. Aunque miles se me opongan, seguiré adelante. La frase resonó inexplicablemente en la mente de Will. Buena suerte, dijo Will, sin decir mucho más, pero su corazón se llenó de una nueva vitalidad. El camino de él y de Liz no fue solitario. Sin duda, había muchas otras personas y Pokémon en este mundo que luchaban con todas sus fuerzas por este ideal común. Después de eso, Ren, al parecer dándose cuenta de que Will podía comprenderlo, comenzó a hablar sin parar sobre su visión y planes para el futuro. Dijo que quería fundar una organización para proteger a todas las bestias del mundo. Dijo que quería que cada persona del mundo pudiera conocer a una bestia con la que pudiera conectar espiritualmente. Pasó el tiempo y el cielo empezó a oscurecerse. Will miró hacia arriba y sintió que ya era hora de irse. ¿Te vas?, preguntó Ren al verlo levantarse. Sí, asintió Will. Bien.
Gracias por escucharme tanto hoy. Por cierto, pareces diferente a las demás bestias. ¿Tienes nombre? Mi nombre es Will. No entiendo, jaja. Pero no pasa nada. Me llamo Ren Damaranchi. Ah, vale, espera un segundo, dijo Ren, rascándose la nuca. De repente recordó algo y corrió de vuelta a su cabaña. Pero Will se quedó congelado en el lugar, aturdido por su nombre. Damaranchi. En la futura era de las ligas, existía un hombre muy famoso llamado, el señor Damaranch. Era el presidente del comité ejecutivo de la Liga Pokémon, quien dirigía la antorcha de la Liga Índigo y a menudo era el responsable de la conferencia de la Liga Pokémon. Al mismo tiempo, también se le conocía como el hombre más grande de la Liga Pokémon. Pensándolo ahora, era posible que Ren fuera el antepasado del presidente Goxou. Esto es para ti. Cuando lo usaba para cultivar, siempre me sentía lleno de energía. Dijo Ren, entregándole a Will una diadema roja con un estampado de llamas. Gracias. Adiós. Adiós. Capítulo 97. El triple ataque de Sakaki. En el camino de regreso, Will miró la diadema roja que tenía en la mano. Banda de enfoque era un objeto mágico. En los juegos, su efecto era: el Pokémon que lo sujeta tiene un 10% de probabilidad de sobrevivir a un golpe que lo desmaye con un OPS restante. Era difícil determinar si tenía el mismo efecto en la realidad. Incluso si así fuera, la probabilidad no podía ser del 10%. Un Caterpie de nivel 1 no podría sobrevivir al golpe de un Rayquaza de nivel 100 solo por este objeto. Del mismo modo, entre dos Pokémon de niveles similares, la probabilidad de sobrevivir a un golpe mortal probablemente era superior al 10%. Todo dependía de la situación específica. Al final fue cuestión de suerte. Will pensó que esta cosa probablemente sería más efectiva con Liz que con él mismo. Sin duda, sería más efectiva con el Charizard de Red o el Pikachu de Ash. Tenían ese efecto incluso sin el objeto. Will guardó la banda de enfoque y usó velocidad extrema, concentrándose en regresar a la región de Johto. Por suerte, no se habían ido demasiado tarde, así que para cuando llegó al palacio, eran apenas las 7 u 8 de la tarde. La cena que Estia había preparado aún estaba caliente. Scorp y los demás estaban allí para la comida, pero Liz brillaba por su ausencia, lo que a Will le pareció extraño. Así que, después de unos bocados rápidos, corrió al estudio. Efectivamente, Liz estaba allí, frunciendo el ceño mientras miraba varias letras. ¿Qué ocurre? Lan, bienvenido de nuevo. La situación en el frente no es buena, dijo Liz, alzando la vista al oír su voz y sosteniendo una carta. Dime. Will se dejó caer junto a su escritorio, con las manos sobre la mesa mientras la miraba. Hace unos días, envié varios equipos pequeños a explorar el camino del Monte Plateado para ver si había algún escondite o trampa. Pero, inesperadamente, se toparon con un equipo del Reino de la Tierra. Will frunció el ceño, pero no se sorprendió demasiado. El camino del Monte Plateado era la vía principal que conectaba Johto y Kanto. Sakaki no era idiota. Lo que Liz podía pensar, él también. Así que no le extrañaba haber apostado patrullas allí con antelación. De lo contrario, si el reino Dragonite ocupaba el camino, el ejército terrestre quedaría atrapado como tortugas en su caparazón. En cuanto salieran del bosque verde, serían repelidos por el ejército Dragonite que los esperaba. Si no salían, serían gradualmente derrotados por los Pokémon salvajes del bosque. Así que controlar el camino del Monte Plateado era esencial para el Reino de la Tierra. Sakaki probablemente había enviado gente allí hacía 1 o 2 años. Lo extraño es que, el Reino de la Tierra parece muy ansioso por iniciar una guerra con nosotros. Al oír esto, una incógnita surgió en la mente de Will. Con el lamentable estado en que se encontraba el reino terrestre, ¿se atrevían a iniciar una guerra? No estaba seguro de otras cosas, pero una cosa era segura. Debido a su apariencia, la fuerza militar actual del reino Dragonite era, sin duda, superior a la del reino terrestre. El reino terrestre acababa de atravesar 2 guerras civiles y no estaba en buena hierba. De lo contrario, Sakaki no habría tenido tanta prisa en reclutar soldados. Y su nuevo sistema de entrenamiento no llevaba mucho tiempo en vigor. Incluso si los resultados fueran significativos, no podían compararse con el reino Dragonite, que les llevaba 2 años de ventaja. Si Will estuviera en la posición de Sakaki, sin duda intentaría ganar tiempo. Con el bosque verde a sus puertas, sería muy difícil para el reino Dragonite invadirlo. Sin embargo, esto también encaja con mis planes.
Dado que el reino de la Tierra quiere iniciar una guerra en este momento, también debemos aprovechar esta buena oportunidad. Es hora de empezar a preparar el campo de batalla, dijo Liz. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Sakaki no es ningún tonto. Debe tener una carta de triunfo bajo la manga para actuar con tanta audacia. Voy a ir al frente y verlo con mis propios ojos. Mientras tanto, en la capital del reino de la Tierra. Los 4 generales de alto rango de Sakaki el Blanco se reunieron en una reunión inusual. 3 hombres y una mujer, la misma proporción de género que los futuros ejecutivos del equipo Rocket. Ares, el dios de la guerra. Un hombre de mediana edad de más de 2 metros de altura, con músculos más marcados que los de un machoque. Era el más fuerte de los 4 generales, tanto en combate personal como en fuerza Pokémon, y también en quien Sakaki más confiaba. Hefesto, el dios del fuego. Un joven pelirrojo con dientes de tiburón. Fue adoptado por Sakaki de niño y era irascible y hábil en la batalla, pero no muy reflexivo. Hermes, el dios del comercio. Un hombre de pelo puntiagudo y gafas. No era un guerrero, pero era inteligente y hábil en los negocios. Había amasado más de la mitad de la riqueza de Sakaki y fue quien revisó el sistema de recompensas y castigos del ejército. Artemisa, la diosa de la caza. Una mujer ágil con un atuendo revelador, piel dorada y ojos penetrantes como los de un águila, que portaba un arco gigante de 2 metros de largo a la espalda. Era una maestra de la guerra en el bosque, y la mayoría de las bestias del reino habían sido capturadas por ella y su equipo. Artemisa, ¿cómo va el camino de la montaña?, preguntó Sakaki, sentado en su trono ornamentado con las piernas cruzadas, mirando a la única general. Jefe, como mucho, nos llevará otra semana limpiarlo. Ares, lleva a tu equipo y ayúdala. Quiero que ese camino esté despejado en 3 días. Si tarda un poco más, la reina dragonita podría darse cuenta de que algo anda mal, dijo Sakaki, visiblemente insatisfecho. Sí. Ares asintió. Hermes, ¿cómo van los preparativos de la Fuerza Aérea? Listo. Podemos partir en cualquier momento. Muy bien. Esa unidad es la parte más crítica de esta operación, dijo Sakaki, asintiendo. Los instintos del jefe son tan agudos como siempre. Adivinaste correctamente que la reina dragonita estaría ansiosa por iniciar una guerra. Cuando comience la batalla, nuestra fuerza aérea rodeará la zona y atacará directamente su capital. Usaremos al clan dragonita y a los ciudadanos de su reino como rehenes. Con la personalidad de la reina, seguramente entrará en pánico e incluso podría rendirse, dijo Hermes, subiéndose las gafas con una sonrisa siniestra. Lo que más admiraba de Sakaki no era su fuerza, sino su crueldad. A lo largo de miles de años de guerras tribales, la mayoría de los jefes no dañaban a la gente común de la tribu enemiga, solo mataban al linaje principal. Pero Sakaki era diferente. No le importaba si eran plebeyos, ancianos, débiles, mujeres o niños. Mientras pudiera darle la victoria, todos eran herramientas para ser utilizados y masacrados. Si se rinde, será lo mejor. Solo mataré a los miembros del clan Dragonite. Si no, masacraré a quienes tenga delante. Veremos si aún tiene valor para liderar una batalla, dijo Sakaki con una sonrisa burlancia. Sabía que no era un genio. Apenas había aprendido a leer a los 20 años. Pero no ignoraba la situación. Nadie conocía el estado del reino terrestre mejor que él. Sabía que en una batalla directa, no serían rival para el reino Dragonite. Por lo tanto, para ganar, no podía seguir las reglas. Tenía que usar trucos sucios. En su plan, el éxito de la unidad aérea era la clave absoluta de la victoria. En el frente principal, otras 2 unidades se enfrentarían al enemigo, haciendo todo lo posible por frenar al ejército dragonita y ganar tiempo suficiente para la unidad aérea. Para asegurar su camino, Sakaki había ordenado a Artemis que comenzara a excavar un camino a través del Monte Plata hacía 2 años, incluso antes de la Segunda Guerra Civil. Era un túnel que conducía al otro lado del camino del Monte Plata. La montaña estaba repleta de Pokémon, y sus minas eran un complejo laberinto. Que los humanos se inmiscuyeran en su territorio y cavaran un camino, lo que sucedió después no necesita explicación. En los últimos 2 años, miles de personas habían muerto cavando ese camino. Pero estos sacrificios valieron la pena. Sakaki no sintió pena alguna. Solo eran esclavos inútiles. Permitirles brillar para el reino antes de morir les dio sentido a sus vidas.
Sakaki estaba seguro de que el reino dragonite nunca adivinaría que usaría vidas humanas para abrirse camino a través del peligroso Monte Plata. Cuando llegara el momento, una unidad avanzaría a través del bosque verde como cebo. La segunda unidad usaría el túnel secreto para colocarse tras el ejército dragonita, bloqueando su retirada y refuerzos. La última unidad, el cuerpo aéreo, sobrevolaría la cordillera al sur, sobrevolando el mar, y atacaría directamente la capital dragonita, capturándola a todos. Un ataque de 3 frentes. Veamos cómo lo manejan, sonrió Sakaki, y luego se giró hacia el Beedrill que estaba a su lado. Beedrill, cuento contigo. Todas sus tropas, todo su pueblo, podían ser sacrificadas. Pero no su Beedrill. Mientras lo tuviera, incluso si fracasaba hoy, confiaba en que podría resurgir. Sin él, bien podría sacrificar su vida. Pero esta guerra requería su poder, así que lo enviaría por la ruta más segura, el mar. BZZ, el Beedrill frotó sus 2 aguijones en respuesta. Entonces esperemos a ver a quién pertenecerá el futuro de esta tierra, dijo Sakaki, levantándose del trono para mirar a sus 4 generales. Movilicen a todo el ejército. Guerra total. Lo decidiremos en una sola batalla. Sí, señor. Capítulo 98. Dragón guardián de la nación. Una mañana, Liz, que estaba en su estudio, recibió repentinamente un informe urgente del frente. La información la entregaba un Skarmory, el Pokémon de su primo y uno de sus principales generales, Trake, del clan Dragonite. Sin decir palabra, Liz tomó el informe y comenzó a leer. Will permaneció a su lado, esperando en silencio a que terminara y le contara lo que decía. El reino de la tierra ha movilizado a sus tropas. Liz frunció el ceño al leer la carta. Ella lo dejó inmediatamente y llamó a Estia y a las otras sirvientas para que la ayudaran a ponerse la armadura. Liz, por supuesto, sabía pelear. No te dejes engañar por el hecho de que ahora se sentaba en su estudio todo el día como una esposa cariñosa. Los primeros 18 años de su vida los había pasado viviendo en la tribu, donde todos, incluso las mujeres, tenían que aprender a cazar y pelear. Como antigua princesa de la tribu dragonita, hija menor del cacique, había entrenado artes marciales desde niña. Will había notado que algo no iba bien cuando era un Beedrill. Para una niña normal de 8 años, el físico de Liz era excepcionalmente fuerte. Lo había seguido a través del viento y el sol del bosque durante días y días, sobreviviendo a base de bayas silvestres, y como mucho había desarrollado una ligera tos. Y más tarde, tras la muerte de Goldie, Liz emprendió su propio camino hacia la realeza. De joven, lideró el enjambre de Beedrill en el campo de batalla, conquistando una tribu tras otra. Luchó durante 10 años. Fue solo a los 18 años que heredó el puesto de jefa de su padre y fundó el reino dragonita, coronándose reina. Pero en ese entonces, la tierra de Johto no estaba completamente unificada. Muchas tribus remotas aún se unían para resistirla. Ella dirigió personalmente a sus tropas en la batalla durante 2 o 3 años más antes de lograr finalmente la unificación. Habían pasado 10 años, y la condición física y las habilidades marciales de Liz habían decaído naturalmente. Pero desde que Sakaki el Blanco había mostrado su ambición por Johto hacía 2 años, Liz había estado dedicando tiempo a entrenar y ponerse en pie. Aunque Liz, a sus 30 años, ya no era la valiente guerrera de los 18, seguía siendo más que capaz de ponerse la armadura y mandar en el campo de batalla. Que un monarca fuera personalmente al frente era algo extraño para Will. Pero para Liz y todo el reino dragonite, no lo era en absoluto. ¿Qué clase de jefe tribal no lideraba personalmente a sus tropas en la batalla? Ser fuerte o no era una cosa. Si te atrevías a ir, otra muy distinta. Los guerreros de la tribu no escucharían a un cobarde. Aunque el reino dragonita ahora se llamaba reino, al ser el primer reino humano en la historia de Johto y tener menos de 10 años, muchos aspectos no habían cambiado mucho desde el antiguo período tribal. Esto incluía a las criadas que ayudaban a Liz a ponerse la armadura. Parecían tener entre 20 y 30 años y era evidente que habían recibido entrenamiento. Aunque parecían delgadas, podían levantar una armadura ligera de 10 kilos con una mano como si fuera una cesta de verduras. ¿Qué ocurre? Un ejército de 3.000 a 5.000 jinetes del Reino Tierra ha emergido repentinamente del bosque al otro lado del camino del Monte Plateado. Ya están luchando con nuestros soldados estacionados allí. Pase lo que pase, debo ir a verlo con mis propios ojos de inmediato, dijo Liz. Para cuando terminó de hablar, ya tenía puesta su armadura.
Era una armadura ligera plateada, cubierta de cicatrices, un claro veterano de muchas batallas. Liz movió las extremidades, luego caminó hacia un lado y tomó la capa hecha con la piel mudada de Will. Te llevaré allí. Al oír esto, Will inmediatamente tomó a Liz en sus brazos y salió volando por la ventana. Lan, no he conseguido mi lanza. Yo soy tu lanza. La distancia desde la capital hasta la carretera del Monte Plata no era mucho mayor que hasta el propio Monte Plata. Incluso cargando a Liz, que pesaba más de 40 kilos, Will, usando velocidad extrema, llegó a lo alto de la carretera en tan solo 10 minutos. En cuanto a Liz, ya estaba hecha un ovillo en sus brazos. Al irse, se preguntó por qué no la había dejado subirse a su lomo. Ahora lo entendía. A esa velocidad, jamás habría podido sujetarse. Habría salido despedida en un instante. Lan. Eres tan rápida. No sabía que fueras tan rápida. Gritó Liz, levantando la cabeza al sentir que Will se detenía. El fuerte viento probablemente le había hecho zumbar los oídos, por eso hablaba tan alto. No seas tonta. Mira ahí abajo. La batalla ya ha empezado, dijo Will, dándole una palmadita en el trasero y haciéndole un gesto para que mirara hacia abajo. La escena abajo era muy extraña. Liz bajó la mirada, con los ojos llenos de confusión. La batalla que se desarrollaba abajo era una derrota unilateral. Al oeste, la caballería ligera, liderada personalmente por el general Drago y compuesta por más de 10.000 humanos y Pokémon, perseguía a una pequeña fuerza de caballería del Reino Tierra de no más de 2.000 hombres, que huía hacia el bosque del este. Y aunque se llamó batalla, el ejército terrestre se concentró principalmente en retirarse, girándose solo ocasionalmente para disparar algunas flechas para exhibirse. ¿Intentan atraer a nuestras tropas al bosque?, adivinó Liz. El reino de la tierra está demasiado familiarizado con el bosque verde. ¿Quién sabe qué tipo de trampas habrá allí? Podrían fácilmente llevar a nuestros hombres al territorio de otros Pokémon. Si entran más de 10.000 de los nuestros, dudo que salgan ni 5.000. No podemos perseguirlos. Tenemos que cortarles el paso, dijo Will. Vio de un vistazo lo que había que hacer. El ejército dragonita no podía enfrentarse en absoluto al ejército terrestre en el bosque verde. Esta fue una de las razones para desplegar la fuerza naval, bloquear su retirada. El camino del Monte Plata era una llanura donde no se podían poner trampas. Pero en el bosque, ¿quién sabía con qué clase de trucos sucios podrían matarlos? Pensando en esto, Will ya no dudó. Ni siquiera tuvo tiempo de soltar a Liz. Abrió la boca y escupió anillos de fuego. Giro de fuego, llamas de fuego cayeron al suelo, aterrizando sobre la hierba silvestre del camino del Monte Plata, formando al instante un muro de fuego natural. Los caballos del ejército terrestre se sobresaltaron y se detuvieron en seco. Algunos de los hombres de la retaguardia incluso fueron derribados por los repentinos movimientos de sus monturas. ¿Qué está sucediendo? Una bestia. En el cielo. Está la reina dragonita y su dragón bebedor de leche. El ejército terrestre se sobresaltó ante el repentino ataque y mostró signos de desorganizarse. Maldita sea. Avancen. Gritó el comandante de la unidad. Al ver al ejército dragonite persiguiéndolo, quiso abrirse paso a través del muro de fuego. Una pequeña quemadura, como mucho, le quemaría algunos pelos. Pero los caballos no lo entendieron. Simplemente se quedaron parados, negándose a avanzar. En el cielo. Lan, dijo Liz con los ojos iluminados. Sintió que era una buena oportunidad, pero no sabía qué hacer a continuación. Déjamelo a mí. Liz no lo sabía, pero Will sí. Observó al ejército terrestre y de inmediato notó que no había ni una sola bestia entre ellos. De lo contrario, ya habrían empezado a extinguir el fuego. Parece que nunca planearon luchar contra nosotros. Sea cual sea su propósito, ahora que están aquí, no se irán, dijo Will, descendiendo con Liz y aterrizando rápidamente al otro lado del muro de fuego. Si hubiera habido Pokémon en este ejército, no se habría atrevido a aterrizar con tanta imprudencia. En el mundo de Pokémon, contra otros Pokémon, a menos que fueras un coloso de nivel campeón increíblemente poderoso o un legendario, la idea de un ejército de un solo hombre era una quimera. Con su NVL 55, Will era invencible en un duelo 1 contra 1 dentro de un ejército. Pero en el campo de batalla, 10 Pokémon de NVL 40 podían frenarlo durante un buen rato. 100 Pokémon de NVL 40 podían matarlo fácilmente. Pero ahora mismo, no había ningún Pokémon en el ejército terrestre.
Así que Will no tenía nada que temer. Primero colocó rápidamente a Liz a 10 metros de seguridad detrás de él, luego miró al ejército terrestre, que todavía estaba estancado en el lugar. Huracán. Will agitó las manos y las alas, y de inmediato se desató un vendaval. El viento levantó chispas y las arrojó hacia el ejército terrestre. Afiladas cuchillas de viento y las llamas que se extendían eran como una guadaña mortal. Los caballos perdieron la cabeza al instante, corriendo en estampida frenética. Innumerables soldados fueron derribados de sus monturas, algunos incluso pisoteados por sus propios caballos. Incluso los caballos que fueron lo suficientemente valientes como para no entrar en pánico vieron a sus jinetes derribados por el viento feroz. Es el señor Lan. ¡Qué fuerte! Acelera. Aprovecha la oportunidad. Acaba con ellos. El ejército dragonita en la retaguardia ahora veía la conmoción que se extendía más adelante. Al levantar la vista, vieron a Will bloqueando él solo a 2000 hombres. Su moral se elevó y cargaron con desenfreno. Malditos sean. Los soldados del ejército terrestre se levantaron del suelo, empuñaron sus lanzas y cargaron entre las llamas hacia Will. El bosque estaba tan cerca. ¿Cómo podrían estar dispuestos a caer allí? Y la reina dragonita estaba justo frente a ellos. Si tenían que morir, llevársela con ellos sería una hazaña gloriosa, registrada en los anales de la historia. Ante este pensamiento, los ojos de muchos de los guerreros de la tierra se pusieron rojos. HMPH, dijo Will, mirando a la multitud que cargaba con una sonrisa desdeñosa. No le faltaban habilidades de área de efecto a gran escala. Navegar. Dio un pisotón y una ola de 10 metros de altura surgió del suelo, estrellándose contra las primeras filas. Y eso no fue todo. Una combinación de salmuera y viento helado congeló a los soldados que cargaban tras ellos, convirtiéndolos en esculturas de hielo. El que, con un poco de suerte, logró alcanzarlo fue fácilmente abatido por sus puño fuego y puño trueno. Monstruo, esta cosa es un monstruo. Corre. Aléjate de ahí. Corre por los lados. Corre tan lejos como puedas. Al ver a su comandante abatido por una sola oleada, los soldados terrestres restantes perdieron toda voluntad de luchar e intentaron huir. Pero para entonces, el ejército dragonita ya lo había alcanzado. La caballería persiguiendo a la infantería. El resultado era inevitable. El ejército terrestre fue aniquilado casi por completo. Lan. Eso fue increíble. Tras la batalla, Liz, que había estado presente, corrió hacia Will y le dio un fuerte abrazo, dándole varios besos en el vientre y dejándole algunas marcas de lápiz labial. Los guerreros dragonite que lo rodeaban también se congregaron a su alrededor, llenándolo de elogios. Incluso sus Pokémon lo miraban con admiración. HMPH. Por supuesto, dijo Will, cruzando los brazos, levantando la cabeza y moviendo la cola, sintiéndose extremadamente complacido consigo mismo. Este ataque parecía ser solo el comienzo. En los días siguientes, el Reino de la Tierra envió varios ejércitos más para atacarlos. Pero eran básicamente fintas, asomando la cara fuera del bosque y gritando provocaciones. En cuanto Will aparecía, se retiraban de inmediato, dejándolo siempre decepcionado. Tras unos días, la fama de Will se disparó. La gente del Reino Dragonite lo llamaba cariñosamente, el dragón guardián de la nación. Capítulo 99. Comienza la guerra total. Durante los siguientes días, la atmósfera en todo el Reino Dragonite se volvió electrizante. El Reino de la Tierra había armado un alboroto enorme movilizando a su ejército, solo para recibir 3 puñetazos en la cara de su propio Lord Lan, y ahora se encogía como una tortuga. La noticia se había extendido por todo el reino. Mucho antes de esto, Liz ya había declarado la guerra, así que todos sabían que iban a luchar. En ese momento, la gente estaba un poco preocupada. Preocupados, no asustados. Ningún ciudadano del Reino Dragonita temía la guerra. Quienes sobrevivieron al período tribal tenían corazones de hierro. Cualquier tribu que no hubiera pasado por 7 u 8 guerras tribales ni siquiera tenía el valor de hablar. Una guerra a nivel nacional era la primera vez que los ciudadanos de ambos reinos se enfrentaban a ella. Para la mayoría de los que no estaban involucrados personalmente, era simplemente una guerra tribal a gran escala. Como mucho, les preocupaba si podrían ganar. Pero ahora no les preocupaba en absoluto. Al menos dentro de la capital, se alzaba un gran coro de voces, con la esperanza de que Liz liderara a todo el ejército en una sola carga hacia la capital del Reino de la Tierra, derrotara a Sakaki el Blanco y reclamara más territorio para su reino.
Pero una guerra entre dos naciones era obviamente más complicada. ¿Cómo pudieron ser tan imprudentes como para atacar con todo su ejército como en los viejos tiempos? Esto quedó ilustrado por un nuevo problema que había provocado una disputa entre Liz y Will. En esta segunda vida, Will y Liz nunca habían tenido un conflicto, porque ninguno de los dos era un niño simple e ingenuo, y ambos tenían personalidades relativamente pacíficas y apacibles, a menudo haciendo concesiones el uno al otro. Esta fue su primera discusión seria. La cuestión era dónde debería desplegarse Will cuando comenzara la guerra. Liz insistió en que Will liderara la fuerza naval. Como él había sido pionero en la ruta marítima, era quien mejor la conocía. Con él al mando, podrían reducir considerablemente las pérdidas de la unidad naval y acelerar su llegada para apoyar al frente principal. Además, en el frente principal, el ejército dragonite ya era más fuerte que el ejército terrestre. Dicho sin rodeos, incluso si el ejército terrestre tuviera algún plan, mientras el ejército dragonite no los siguiera estúpidamente al bosque, el ejército terrestre no podría hacerles nada. Podrían mantener su posición fácilmente hasta que llegara la unidad naval. Por lo tanto, al frente principal no le faltaba la potencia de combate de primer nivel de Will. Pero Will creía que debía permanecer al lado de Liz para evitar posibles accidentes. Los ataques de sondeo del reino terrestre de los últimos días habían sido una broma para muchos, pero Will, quien había participado personalmente, presentía que algo andaba mal. El enemigo claramente intentaba provocarlos para que declararan una guerra total. Sakaki no era idiota. Era obvio que tenía un plan secreto que creía que lo llevaría a la victoria. Y este plan solo podría usarse durante la guerra total final. Además, existía una gran probabilidad de que este plan estuviera dirigido directamente a Liz. En ese caso, Will, por supuesto, tenía que estar a su lado para protegerla. Además, la razón por la que había trabajado tan duro durante tanto tiempo era proteger a Liz. Ayudarla a proteger el reino era secundario. Su vida era lo primero. La ruta marítima ya estaba despejada. ¿Qué peligro podría encontrar esa unidad? ¿Podrían toparse casualmente con otra fuerza naval del reino terrestre? ¿Y si algo le ocurría a Liz en el frente principal mientras él no estaba? Si perdían al líder, el reino dragonite caería de todos modos. Will no creía que la gente depositara sus esperanzas en una bestia con la que ni siquiera podían comunicarse. Y no creía que, si Liz moría, deseara proteger su reino. Como mucho, tomaría a algunos miembros del clan dragonite y huiría. Ese día, Liz estaba en el estudio, intentando persuadirlo. Will simplemente se cruzó de brazos y giró la cabeza, ignorando por completo lo que ella decía, lo que la hacía querer llorar. Si no atendía a razones, no tenía sentido hablar. Cuando llegara el momento, tendría alas. Volaría a donde quisiera. ¡Bang! La puerta del estudio se abrió violentamente y Estia entró corriendo ansiosa. Señora Liz. El ejército terrestre ha emergido del bosque. Esta vez, la fuerza enemiga es enorme, se estima en 15.000. Avanza hacia nosotros. Parece que pretenden iniciar la guerra final. Prepara mi caballo. Todo el ejército se pone en marcha, dijo Liz, frunciendo ligeramente el ceño, pero sin entrar en pánico. Sí. Estia asintió y se fue. Lan, no hay más tiempo para discutir. Debes ir a liderar la fuerza naval. Vete ya. HMPH. Will la miró con total indiferencia. Incluso se dejó caer al suelo, lo que casi hizo que Liz se muriera de rabia. Al mirarlo, supo que aún tenía intención de acompañarla al frente. Era la primera vez que Lan se comportaba tan desobediente. Lan, te lo ruego. Solo por esta vez. Que la fuerza naval pueda flanquearlos con éxito está relacionado con la vida de miles de soldados. Incluso podría afectar toda la guerra. No podemos perder, suplicó. Will suspiró. Al final, cedió. Liz era la comandante de la guerra. Ella sería quien asumiría las consecuencias de cualquier orden equivocada. Esta vez, sus corazones no estaban unidos. Ella no lo dejó hacer lo que quisiera, y él decidió confiar en su juicio. Gracias por confiar en mí, Lan. Te quiero. Liz, al verlo finalmente ceder, sonrió. Se acercó y le besó la mejilla. Te espero en la entrada principal. Aunque haya un accidente, si no vienes, no moriré. Mejor no, refunfuñó Will. Salió volando por la ventana y se dirigió a toda velocidad hacia Jubilance Town. La fuerza naval ya estaba estacionada allí, lista para partir en cualquier momento.
Con su velocidad, podría llegar en tan solo unas pocas decenas de minutos. Te estaré esperando, susurró Liz, observando su figura distante. Luego se giró, bajó las escaleras y, con la ayuda de Hestia, se puso su armadura, montó su caballo y condujo al ejército hacia el camino del Monte Plateado. Sakaki tenía un plan. Liz, por supuesto, lo sabía. Lo sabía incluso mejor que Willy. Después de todo, había visto con sus propios ojos cómo derrocó al rey Silp y se apoderó del trono. Así que, naturalmente, desconfiaba de sus extrañas acciones de los últimos días y tenía sus propias contramedidas. Desconocía cuál era su plan específico, pero el reino dragonite estaba preparado a 3 manos. El primero fue el asalto frontal principal. Si lograban llegar hasta la capital de la Tierra, sería lo mejor. Pero era improbable. Como se mencionó, en cuanto el ejército de la Tierra se retirara al bosque, su avance se ralentizaría y sus bajas aumentarían. Aún podrían ganar, pero a un alto precio. La segunda mano fue el cerco naval. Esta fue la parte más crucial. Hasta que llegara la fuerza naval, no podían dedicarse por completo a perseguir al enemigo. Debían luchar lentamente, alargándolo, para darle tiempo a la fuerza naval de salir del bosque y bloquear el camino. La tercera mano fue la medida para impedir el plan secreto de Sakaki. Liz había convocado al enjambre de Beedrill a la capital. Sí, el mismo enjambre que había traído del Monte Plata hacía tantos años, el que Will había criado personalmente en su primera vida. Ahora eran 500. El alfa de Beedrill, Wally, era un nivel alto de NV 55, y sus lugartenientes más fuertes Millie, Frost y Rusty rondaban el NV 45. El enjambre de Beedrill no formaba parte del reino dragonite. Solo escuchaban las peticiones personales de Liz, y eso se debía a que Wally y los demás aún la consideraban parte de su plan. Tras su muerte, los otros Beedrill probablemente dejarían de obedecerla. Normalmente, ocupaban su propio territorio en la cordillera del Monte Plateado y no interferían con el reino. Solo cuando Liz se encontraba en una verdadera crisis, Wally guiaba a su enjambre montaña abajo para ayudarla. Con 500 Beedrill y el centenar de Pokémon de la Academia custodiando la capital, Liz sintió que cualquier truco que tuviera Sakaki sería inútil contra semejante fuerza. Después de todo, sus propios generales superiores solo tenían Pokémon de nivel 50 o ligeramente superior. Camino del Monte Plata. General Hefesto. Habla, dijo el joven de cabello rojo intenso, blandiendo su lanza, ansioso por la batalla. Bajo él se alzaba un majestuoso Rapidash. Las llamas que ardían en su cuerpo desprendían un calor intenso, y ningún caballo común se atrevía a acercarse a menos de 3 metros. El ejército dragonite está en movimiento. ¿Ha venido la reina dragonita? No, su fuerza de avanzada está dirigida por el general Drake. Así que sospechaba algo. Es culpa de esa inútil Artemisa, que tardó 2 años y aún no terminó ese camino, que alargó esto tanto tiempo. La expresión de Hefesto se agrió al saber que Liz no estaba. Esperaba tomar su cabeza él mismo y regresar para alcanzar la gloria. Tal vez el jefe incluso lo habría nombrado duque. El mensajero a su lado no se atrevió a responder y simplemente mantuvo la cabeza baja en silencio. Bien. Procedan según el plan. Enfréntenlos un par de veces y luego retírense al bosque. Sí, señor. Dentro del Monte Plata. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Artemis al hombre alto que estaba a su lado. Aunque se resistía, este hombre era más fuerte, tenía un estatus superior, y ella tenía que obedecer sus órdenes. Todavía no. Al menos tenemos que esperar a que la unidad voladora se haya ido. Y la reina dragonita aún no ha aparecido. Esperaremos a que aparezca, dijo Ares, agazapado tranquilamente en el túnel, sin ninguna prisa. Al otro lado de Mt. Silver Road. Señora Liz, ¿solo está enviando la unidad del general Drake? Para luchar contra un cachorro como Hefesto, es más que suficiente, dijo Liz, vestida con su armadura plateada y su capa blanca, girando la cabeza hacia el sur. La imponente cordillera del Monte Plateado bloqueaba la brisa marina, pero podía sentir que Lan estaba al otro lado de la montaña, luchando con ella. ¿Cuándo avanzamos? Esperen. Disminuyan la velocidad. Que la fuerza naval los rodee. Liz apartó la mirada y miró hacia el camino, donde los tenues sonidos de la batalla ya se arrastraban en el viento. La primera pelea había comenzado. Roar Char, detrás de ella, Charizard permanecía en el suelo, impaciente.
Nunca había estado en una guerra a tan gran escala y estaba ansioso por avanzar y escupir fuego sobre cientos de personas por su reina. Gliscor Scorp extendió la mano y le dio una palmadita a Charizard, recordándole que tuviera paciencia. Recordó lo que Will le había dicho antes de irse. Debían permanecer junto a Liz en todo momento y protegerla. No podían, bajo ninguna circunstancia, irrumpir en el campamento enemigo por capricho y dejarla sola. Además de ellos, Iris incluso había enviado a su pequeño chapoteador y a Natty a unirse a ellos. Sus niveles eran demasiado bajos para marcar la diferencia en el frente principal, pero estaban más que capacitados para permanecer junto a Liz y brindarle apoyo. Natty, en particular, podía volar por el cielo y usar sus poderes psíquicos y su aguda vista para explorar la zona, asegurándose de que nadie pudiera sorprender a la reina. MT. Plata, anillo medio. En la cueva, el viejo Esquiter sintió temblar la tierra. Salió, frunciendo el ceño mientras miraba hacia el cielo del sur. Sintió una sensación de inquietud. ¿Esquiter? Otro Esquiter salió de la cueva, vio a su líder y se encogió de hombros. Esquiter. Esquiter. El viejo alfa asintió con firmeza tras escuchar sus palabras. Un minuto después, 10 Esquiter volaron desde el anillo central del Monte Plata, dirigiéndose directamente al sur. Fin del capítulo 99.